Muy buenos días, gente. Mira, hoy vamos a hablar de las razas. ¿Por qué la raza morucha se posiciona como la más fértil y por qué la raza limusina sigue creciendo a pesar de bajar en unos de esos datos que hemos visto de fertilidad, estando ya por debajo de la propia charolesa, ¿no? Al final no son las razas, son los individuos. Quiero que os quedéis con esto, venimos a poner conciencia. La gente no sé qué problema hay con las razas, la gente critica razas cuando yo lo que critico son individuos. Es muy importante que sepáis diferenciar raza de individuo. Hay en razas, hay en razas que hay muchos individuos malos y algunos muy buenos. Quiere decir que si encuentras esos muy buenos puedes sacar cosas muy útiles de esa raza. Pero las preguntas siempre es, ¿y qué raza pongo ahora? ¿Qué raza me recomiendas para eso? ¿Y estás contento con el tal o con el cual? No estoy contento con tal raza o con tal otra, estoy más contento con ese individuo que he conseguido. Porque si yo ahora mismo te digo que vayas y compres un Angus para mejorar la fertilidad de tu rebaño y de repente coges, o vamos a poner ejemplo, el morucho, te digo que cojas un morucho para mejorar la fertilidad de tu rebaño, pero coges un morucho hijo de una vaca que viene pariendo cada 500 días, por el motivo que sea, pues ¿qué va a pasar? ¿Vas a mejorar la fertilidad o no? No, obviamente no, o muy probablemente no, pero si coges a un de un limusín, que está la raza cada vez peor seleccionada por fertilidad, pero que ese sí ha parido, ojo, en condiciones de campo, muy importante, condiciones de campo, no en ganaderías de semi-intensivo o intensivo donde se les da toda clase de mimo y de cuido, que todavía fallen ahí, es un delito penado con cárcel. Como digo yo, deberían de quitarle la licencia de ganadero a toda persona que se le pase el intervalo entre partos medio de su explotación en 400 días. Y ahora vamos a explicar el porqué de esto, ¿no? Entonces, a campo, esa vaca que es fértil, da igual la raza que sea, si a campo, en condiciones, vamos a decir, duras, en condiciones, yo siempre digo que compréis en lugares donde las condiciones sean iguales o más duras, más exigentes que en la vuestra propia. Ahí es cuando vais a tener ganado que se va a adaptar muy bien a vuestra zona y os va a producir bien. Pero no al revés, que es lo que sucede. Quienes producen ganado para genética los tienen los tienen cuidados con algodones, entre algodones, ¿no? Entonces, eso no nos interesa porque en nuestra finca no van a estar entre algodones, van a estar entre piedras, carrascos, sequías, calor, granizo y no bajo un techado. Entonces, compra donde tú vayas a producir. ¿Acaso hay que sea para un cruce industrial? Eso ya sería diferente, ¿vale? Pero aún así, siempre conviene ir de la mano de la naturaleza y no de lo artificial cuando produces en la naturaleza. Entonces, ¿cómo estas estadísticas se pueden interpretar? Se puede interpretar de que la morucha, sin ir más lejos, es una raza que hemos conseguido hacer fértil, entre comillas, a base de no mirar tanto en lo productivo, en un lomo tal, y se ha mantenido eso. Pero si os dais cuenta, tiene un intervalo muy alto. Tiene un intervalo aún así muy alto. La morucha, para lo que produce en cantidad de kilos de carne por individuo, es un animal que tenía que ser más, esos censos, no la vaca, debería ser más fértil. ¿De dónde sale que se vayan a tanto? Porque a todos nos sorprende. ¿De dónde nos sale que la morucha se vaya a tanta edad, tanto intervalo entre partos, perdón? Pues eso viene principalmente de ganaderías que han seleccionado demasiado por estética y han querido hacer animales con mucha caja. De hecho, si veis los ganadores de algunas ferias, veréis moruchos de mucha caja. De hecho, esos toros ya no son tan mantenidos y cuando los echas a campo pierden. No son como esos otros moruchos que están enmorrillados y gordos, sea cuando sea el año. Ese es el tipo de animal adaptado de nuestra zona, además de bonito y todo, ¿no? Es una pasada animal. Pero a la morucha se ha seleccionado por también personas que no viven de esto, un porcentaje alto, no todos, obviamente, y entonces se ha vuelto un animal cada vez menos productivo en muchas de las características, buscando solo esa cornamenta o esa capa o esa caja. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello y no malinterpretar. En ese sentido, la morucha tiene criadores que la han perjudicado, obviamente, como raza. ¿La han mantenido a cambio? Bueno, pero no es ni bueno ni malo, como digo yo, la gente siempre
tiende a tachar todo, a juzgarlo todo, y como bueno o malo, simplemente tienes que saber interpretarlo, ¿vale? Ahora vamos por qué. Entonces, la limusina es más rentable, ¿no? Podemos decir, porque si solo se escapa unos días más y nos produce mucho más y nos da unos terneros que valen mucho más y son mejores, entonces es mejor la limusina y por eso ha aumentado y es por eso. Y en cierto modo sí y en cierto modo no. En cierto modo sí y en cierto modo no. Al igual que la murcha, en cierto modo, se ha seleccionado mal y otras veces se ha seleccionado bien, porque al tenerlas tan tiradas a campo han tenido que ser rústicas sí o sí. Sí o sí. Entonces, vamos a hacer un cálculo. Suponemos, un ternero vale 1.000 euros. Vamos a hacer la cuenta muy sencilla para que yo la pueda hacer aquí sin pizarra ni nada y no liarnos y que vosotros en vuestra casa lo entendáis bien. Un ternero vale 1.000 euros, de media, entre macho y hembra, 200 y pocos kilos, al destete. Si el año tiene 365 días, vamos a ponerle 333, daría 3 euros por día que produce una vaca, siempre y cuando se mantenga en ese intervalo entre partos, ¿no? 3 euros por día, ¿vale? En verdad, al ser 365 es un poco menos, son 2,8 será, no lo sé, más o menos. Pero vamos a poner 3 euros por redondear. ¿Qué quiere decir? Que cada día que nos pasamos de ahí, de los 365 días, cada día tenemos que sumar 3 euros. Ejemplo, si el intervalo entre partos en vez de ser de 370 es de 400 días, esos 30 días son, bueno, en el caso de Amorucha juraría que ponía 420 días, esos 50 días tienes que multiplicarlos por 3 euros. Son 150 euros menos que te está produciendo ese animal, en comparación a uno que tiene que parir como debe ser a los 370 días. Es obligatorio que un ganadero esté en esos números. 370, arriba, abajo, pero tiene que estar ahí todo su censo. ¿Por qué? Porque si no, imaginémonos, hayas perdido ya, hemos dicho, 50 días por 3 euros, 150 euros por animal. Si tú ahora tienes 100 animales, 150 por 10 serían 1.500, por 100, 15.000, para no equivocarme. Casi mentalmente y hablando, a veces las cuentas se complican mucho, no es como aquí uno solo en su casa con el papel y el boli. 15.000 euros. Esa es la importancia de los intervalos entre partos. Esa es la importancia. Pero ojo, he puesto con un ternero normal, no uno de una morucha. Una morucha equivaldría menos, pero claro, importas menos dinero. Si el ternero vale 600 euros, pues sería a 2 euros diarios, ¿vale? Entonces, por supuesto que por 20 o 30 días o 40 que haya diferencia entre, por ejemplo, la limusina o la charolesa o la limusina, si fuesen igual en el resto de cosas, es decir, en rusticidad y en todo eso, simplemente en fertilidad, le ganarían de calle la limusina y la charolesa y otras razas. ¿Por qué? Porque por 20 o 30 días, ponle si quieres otros 50 días, a 3 euros por 150 euros todavía no coge el becerro de 600 o 700 de la morucha al de 2.000 de una limusina normal, ¿no? Entonces todavía te sigue compensando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que os quede claro que en este vídeo salgáis con las ideas claras? Tenemos que tener animales que dan esos terneros de 1.000 euros, animales que dan esos terneros de 1.000 euros a los 370 días sin fallo. Me da igual la raza, me da igual cómo te lo montes, no son las razas, son los individuos, pero más importante aún es cómo seleccionáis. Eso es lo más importante, porque conozco ganaderías de limusín puro que tienen muy buenos números y otras que tienen unos números nefastos en el sentido de intervalo entre partos. Y de morucho igual, conozco gente que no selecciona por fertilidad, le da igual, selecciona la más bonita. Y en su caso está perfecto porque no tiene los animales para ello y quiere los animales. Una persona que tiene otros negocios y tiene los animales por gusto y por pasión y quiere ver unos animales que le agradan a su ojo. Perfecto, perfecto. Pero que cada uno sea consecuente con lo que hace. Lo que no es consecuente es gente que tiene animales que le están pariendo intervalo entre partos 430 días, vamos a ponerle 420 días, 50 días más tarde, que como decimos, a 3 euros están perdiendo 150 euros por animal por año. Por eso, entre otras cosas, cuando a la gente le digo que venga a los cursos o a una asesoría o demás, digo que lo recuperan solo con algunas cositas, solo con una de las muchas cosas que decimos, han pagado el curso suyo, de su mujer, de los hijos y del perro. Porque solo con que mejores un poco tu intervalo entre partos,
Solo con que mejores un poco tu intervalo entre partos ya mejora mucho tu rentabilidad al fin de año. Y es la suma de muchas cositas de estas las que te va haciendo mucho más rentable, ¿vale? Es imprescindible eso. Entonces, ¿qué raza pongo? Por favor, olvidaros un poco más de las razas, empezar a pensar en individuos. Hay moruchos de mucha caja, de un desarrollo sexual y esquelético tardío, tardan en parir, hay moruchas que tardan en parir y se ven los números que también en precocidad no están mejorando nada, tardan en parir y empiezan a ser ya de comida y empiezan a hacer también a tener alguna actitud rara o antinatural, ¿vale? Entonces, no solo es eso. ¿Cuál es mi consejo directo? Que aunéis lo mejor de diferentes individuos, que metáis, que tengáis un poco de cruce. A mí me parece una muy buena idea que nosotros tenemos animales así, con un poco de cruce en morucha, con un 25% aproximadamente, para aportarle esa rusticidad, esa adaptación a la zona, esa fertilidad, todas esas características y actitudes maternales tan importantes. Tenemos con limusina, pero ojo, no un limusín moderno, sino un limusín antiguo, más pequeño, también muy fértil, también dura, también con todas esas características y a la vez con formas y con carne. Y a todo eso, si ahora le metes un Angus, por ejemplo, como hacemos nosotros, siempre es importante un individuo concreto que cumple todas las características, que viene de madres de intervalos entre partos buenos, que viene de madres que sus crías siempre se han acabado vendiendo, no se han muerto por X características. Me da igual la excusa que quieras poner. Sí, digo excusa, no motivo. Excusa. Entonces, estás seleccionando por adaptación, por rusticidad, por fertilidad, por formas, porque también nos interesa cuántos kilos de carne produce. No ponemos el objetivo en sacar el máximo por individuo, porque sabemos que lo que nos importa es el colectivo total, pero sí lo tenemos en cuenta, porque tenemos que vender terneros siempre de primera. Siempre, sí o sí. No, o sea, no puedes vender, haz las cuentas como las hagas, no te van a, aunque tengas más números de cabeza de otra autóctona, no vas a llegar a sacar, tanto dinero como si tienes animales de primera, fértiles y mantenidos y rústicos. No lo sacas. O sea, sí puedes llegar a tener 200 moruchas donde otra persona tiene 130 limusinas de tipo vida enormes, sí. Echas las cuentas y a lo mejor incluso si el que hace la limusina de tipo vida, que hay pocos, hace un animal un poco rentable, le ganará el limusín de tipo vida con 130 animales versus 200. Pero, que esto es lo importante, y sin subvenciones, por supuesto, yo aquí estoy hablando todo sin subvenciones. Luego ya si le aplicas el de los 90 euros por vaca, más de la raza autóctona, más tal, más cual, pues habría que echar las cuentas, ojo, habría que echar las cuentas. Pero yo siempre, cuando hablo de ser rentable, esto es muy importante que quede claro, siempre que hablo la palabra rentable, me refiero sin subvención. O sea, tenemos que ser rentables sin subvención. Luego ya, si viene, que venga. Pero nuestro foco no está en una subvención, nuestro foco está en ser rentables a campo, en ser productores rentables. Sabemos optimizar la energía del sol, de la lluvia, del aire, producir más pasto para transformarlo en más carne, más euros. Tengo que decirlo así, claro, ¿vale? Para que se comprenda. Y todo eso, ya sabéis, principal herramienta, pastoreo rotacional, por si alguno no lo habéis visto. Entonces, y selección adaptada. Y planificación financiera, y nutrición y temporada óptima de partos. Al final son muchas cosas, pero obviamente en este vídeo estamos tratando de genética. Entonces, no os perdáis en razas, no os perdáis en discutir esta raza es mejor, esta raza es peor. No os perdáis, tened criterio, aprended a seleccionar vuestros mejores individuos de vuestras vacas más viejas que nunca han fallado, longevas. Una vaca que no ha fallado en 20 años es la mejor vaca que tienes en tu ganadería. Aunque otra lleve 5 y haya dado 100 euros más por ternero. Queda por ver. En cambio, esa que encima le has criado hijas y que encima son otras de las mejores, ahí no hay fallo. Y de ahí puedes criar todos los muy buenos. Entonces, dije que solo me he quedado por rematar una cosa. Nosotros luego cruzamos con el Angus sobre todo para ganar docilidad, para ir eliminando poco a poco tema de cuernos de forma natural, sin tener que andar con quemadores ni nada de eso, para mejorar calidad de carne, para bajar el animal un poco más al suelo, que no estén tan levantados, y para irle metiendo de nuevo un poco ese arco de costilla y capacidad ruminal.
Así que bueno, espero que os haya gustado, que os sirva, tiene mucho valor este vídeo si aplicáis lo que decimos y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Un saludo, chao, chao.